Y hablando justamente de la música, nuestro hermano Mario Ansúrez, una parte de su desarrollo ministerial ha sido pues en la música, como músico. Él ha participado con hermanos, pues digamos, que también han dejado un gran legado dentro de la Iglesia Apostólica, hermanos que han tenido grupos, que han estado visitando, haciendo eventos en muchos lugares, y el hermano Mario desde muy joven estuvo por ahí participando con ellos. ¿Cuándo comienza la pasión, el amor por la música y el deseo de estudiar? Yo creo que desde niño yo tenía deseos e inclinación por la música, porque yo recuerdo que se hacían los cultos ahí en la colonia 20 de noviembre y las células, ¿verdad? Y los hermanos que tocaban dejaban ahí la guitarra y yo la agarraba y le tocaba sin ton y son, sin saber nada, nomás tocaba así, le rascaba y cantaba, ¿verdad? Y desde ahí ya me sentí esa inclinación, ya fui creciendo y bajo la tutela del hermano Roberto Prado, que pues en gloria esté también, que es un exartista convertido al evangelio de la dinastía de los Prado. Él pues venía del mundo de tocar su acordeón y él se convierte ahí en la primera iglesia. Entonces él tiene la inclinación de formar grupo y él tocaba en la iglesia con una guitarra. Yo recuerdo que él amenizaba los cultos con la guitarrita de caja, ¿verdad? Sí. Y entonces él quería algo más. Él decía, pues yo soy músico de acordeón, de norteño. Y recuerdo que una vez le dijo al pastor Isidro Palacios, hermano, pues yo quiero servir al Señor de otra manera, pues con mi música. Y el hermano le dijo, si Dios te llamó así, siendo músico de música norteña, sírvele así. Y entonces le abrió las puertas para que pudiera hacerlo también dentro de la iglesia. No se escuchaban cantos con música de acordeón, nadie, en ninguna iglesia. Entonces, ¿qué música se utilizaba antes, digamos, antes de que entrara esta era de nuevos músicos? ¿Era piano o no había música dentro de la iglesia? Pues sí, teclado de piano, la guitarrita, solamente eso. Entonces, pues él ya tenía conocimiento. Entonces me invitó para que, si yo quería tocar, y empecé a agarrar el bass. El bajo. El bajo bass. Pero él quería que yo tocara el bajo sexto. Sí, es lo que iba a decir. El tipo de música del hermano era más de bajo sexto. Él dice, tú agárrate el bajo sexto. Un instrumento, yo siempre he estado delgado, ¿verdad? Sí. Y el bajo sexto con un diapasón, con un brazo muy ancho, y yo de manos delgaditas, pues no le alcanzaba. Sí. Y ahí estoy aprendiendo y batallando y sufriendo. Pero su sobrino, Jacinto Parado, que mencioné hace rato, él tocaba el bajo o el bass. Entonces, ensayábamos. Un momento en que... ¿Dónde ensayaban? Ahí en la iglesia. Ahí en la iglesia. En el templo. Hubo un tiempo en el que nos cambiamos. Yo agarré el bass. Y a mí siempre me gustaba mucho la música de acordeón. Digo, a veces hasta me da pena decirlo, pero pues oía música porque mi hermano Ramón, que en gloria esté, él siempre se dedicaba a arreglar aparatos de sonido. Sí. Consolas, tocadiscos. Sí, él era técnico. Le llevaban la gente y le llevaban los discos. Sí. Y recuerdo que le llevaban los discos de música norteña. Y pues obvio, los checaba a ver si estaban bien. Y oía la música que ponían, pues música de los artistas del mundo, y me llamó la atención cómo ¿Quién era tocaban. en ese tiempo? ¿Paulino Bernal? No, música del mundo. Paulino Bernal era del mundo, perdón. Ramón Ayala, sí. Me llamó mucho la atención lo de Ramón Ayala, y cómo tocaba el bajista de Ramón Ayala. Sí. Y yo me aprendía las pisadas, las pasadas, los adornos en la mente. Sí. Y cuando íbamos al templo, ahí las buscaba y las sacaba. Entonces, pues gracias a Dios que Dios me dio esa facilidad para hacerlo. Entonces ya me quedé yo con el bass y ya formamos un grupo. Más o menos, ¿qué edad tendríamos ya para esa época? 14, 15 años. 14, 15 años ya participaron en el grupo. ¿Y cómo se llamó ese primer grupo? Bueno, ya cuando se formalizó el grupo se llamaba Grupo Jerusalén. Muy bien. Compuesto por el hermano Vidal López, que tocaba la batería en ese tiempo. Sí, hermano Vidal inolvidable. Jacinto Prado, el sobrino del hermano, un servidor, y el hermano en el acordeón. Ya después el hermano Vidal pasó de la batería al bajo sexto. Muy bien. Él trae también raíces, ¿verdad? De familiares, porque creo que su abuelo o sus tíos tocaban el bajo sexto. Ok. Entonces, bueno, pues ahí empezó el grupo ya a formalizarse. ¿En las voces quién estaba? La esposa del hermano Roberto, la hermana Elda y el hermano Roberto. Y ellos dos. Entonces, a la edad de 16 años, fue mi primera salida a una invitación que recibimos por parte del hermano Nicolás Loera
a Tamaulipas. En el año de 1976, 77 aproximadamente, Sí. el hermano Nicolás pastoreaba en San Fernando, Tamaulipas, y él vino, nos invitó y nos fuimos toda la semana. Toda la semana ahí nos traían los ranchos. Yo tenía 17 años. ¿En qué se movían, tío? Nos movíamos en una camionetita que el hermano Vidal tenía. Sí. Por su negocio, que él trabajaba por su cuenta. Esa fue la camionetita de toda la vida, la que claro conocen, que sí, las una dos naranja, conocimos, una una naranjadita. reliquia, una joya verdaderamente esa camioneta. Así es, bueno, después tuvo otras que también, Sí. él siempre usó sus muebles para servir a la obra de Siempre Dios. puso a disposición Él sus puso a propios disposición. vehículos. Entonces, pues a partir de ahí fue la primera salida, después vinieron más. Que digo, no está de más decirlo, pero era una época donde no todo el mundo tenía vehículos. Exacto. Ahorita en nuestras iglesias vamos y gracias a Dios están los estacionamientos llenos, hasta los vecinos se nos enojan porque nos ponemos por ahí donde no debemos. Así es. Pero era una época donde tener un vehículo era difícil y además el esfuerzo para tenerlo y ponerlo al servicio de la obra de Dios, yo creo que habla muy bien de nuestro hermano Vidal. Claro, digo, por eso Dios lo bendijo, ¿verdad? Dios nos ha bendecido porque siempre hemos puesto todo al servicio de la obra de Dios. Ya después el grupo cambió de nombre, se llamó después Grupo Israel. Pero en esa ocasión que fueron, discúlpame, esa ocasión que fueron allá con el hermano Nicolás, ¿recuerdas algo así, haber ido allá, cómo era, cómo lo recibieron? ¿Era hermanos acostumbrados a que hubiera música o no había música en los templos cuando ustedes iban? Bueno, ya empezaban a aparecer los primeros cantantes cristianos como Tony Sauceda, Paulino Bernal, que justamente más o menos entre el 72, 75, Dios los llamó. Exartistas, Tony Sauceda, Paulino Bernal y otros. Eran conocidos en el mundo. Digo, porque ahorita hay generaciones que nos están viendo que sí los ubican, pero también hay generaciones que no los ubican, pero era gente del mundo que se movía, que era conocida, salía en radio. Y Dios los convirtió. Y Dios los convirtió, muy bien. Sí, entonces, pues no se escuchaba y luego menos en la apostólica, que la apostólica acostumbraba a otro tipo de música. Yo recuerdo, perdóname que te interrumpa, recuerdo que cuando el hermano Roberto empezó a hacer sus primeros discos en acetato chiquitos así, él se acompañaba de músicos mundanos, sus primos, músicos del mundo, porque todavía no estábamos listos para las grabaciones nosotros. Y entonces él oía críticas de la mismos hermanos de la iglesia que decían, pues qué clase de música es esa, o sea, parece que estoy pasando por las cantinas de Reynosa, de General Bravo. Por el acordeón. No, como que no había mucho, sí, exactamente, porque la música de acordeón norteña casi siempre la gente la asocia con las cantinas. Entonces, como que entraba cierto desánimo en él, pero luego decía, no, o sea, si Dios me llamó, tengo que servirle. Lo que le había dicho el hermano. Entonces, ya en ese tiempo, cuando empezamos a salir, ya en la batería estaba el hermano Alfredo Herrera. Muy bien. Pocos saben que el hermano Alfredo Herrera estuvo tocando con el Grupo Israel. No recuerdo cuánto, pero un tiempo. El Grupo Israel fue el segundo nombre del grupo. El segundo nombre. La primera grabación que hicimos como Grupo Israel se llamó Vi sus manos. Por ahí hay algunos hermanos que a lo mejor se acuerdan de ese disco. Vi sus manos. Vi sus manos. Pensé que me estaba hablando en inglés el hermano. No, Vi sus manos. Vi sus manos. Muy bien. Y hay una foto ahí que nos tomamos en el Cerro del Obispado. Ahí está el hermano Alfredo Herrera. Un servidor, el hermano Vidal y la hermana Elda y el hermano Roberto. Es la fotografía esa icónica del Cerro del Obispado. Del Cerro del Obispado, sí. ¿Verdad? Recuerdo que muchos hermanos por ahí deben de tener ese disco. Ojalá lo podamos encontrar si para agregarlo aquí en el podcast mientras estemos haciendo por ahí los pequeños clips. Sí, bueno, y en esas semanas que nos fuimos allá, bueno, con el permiso de nuestros padres, ¿verdad? Porque el hermano Alfredo y yo, pues éramos jóvenes. Tenemos que pedir ese permiso, los hermanos que ya estaban casados. Perdón, la familia del hermano Alfredo también se congregaba ahí en la primera de Guadalupe. Su madre, su padre y sus hermanos, todos nos congregábamos ahí. Y algo que quiero yo destacar es el hermano Alfredo Herrera, pues era un joven que poco iba al templo, así como yo, ¿verdad? Bueno, pero iba menos. Entonces, él tenía deseos también de aprender. Y Dios lo llamó con ese deseo. Dijo, bueno, quiero aprender. Se empezó a acercar, empezó al hermano Vidal, darle las primeras clases y él escuchar, y él no era bautizado, ¿verdad? Y hasta que Dios lo toca. Dios lo toca, se convierte el evangelio. Entonces ya, y yo tocaba en ese tiempo y todavía no era bautizado. Tenía 15, 16, 17 y yo cantando para que otros se convirtieran y todavía no hayas aceptado a Jesús. Pero esto es interesante porque el hermano Alfredo, después, los que conocemos la historia de nuestra iglesia apostólica aquí en el distrito de Monterrey, pues llegó a ser pastor de varias iglesias locales, incluso obispo de distrito de nuestra iglesia apostólica. Entonces
Esos fueron los inicios. Inicia también él en la música, aún sin ser convertido, pero se convierte y Dios lo toca, ¿no? Sí. Entonces, Grupo Israel, ¿cuántas grabaciones tuvo ese grupo? El Grupo Israel, hicimos 6 grabaciones en total, 6 grabaciones como grupo, también acompañando a otros artistas, como 3 grabaciones o 4, no recuerdo. Sí. Pero creo que el Grupo Israel empezó a tomar una posición dentro del ámbito. Bueno, lo que yo recuerdo era esto, iba a comentar esto, que me acuerdo que una vez fuimos a Tamaulipas, pues obviamente semillero de músicos norteños, y la primera vez que nos presentamos en una iglesia apostólica, sí. A mí me ponían a introducir al grupo, a dirigir, a abrir lo que sería la apertura. Sí. Entonces, cuando tomé el micrófono dije, paz de Cristo, vi la sonrisa de muchos hermanos, porque no se esperaban que fuéramos apostólicos. Muy bien. Porque primero empezaba como los cultos, ¿verdad? Con coritos, con cantos. Entonces la gente pues se gozaba, pero ya cuando yo dije, paz de Cristo, la gente se alegró, pues sí son apostólicos, ¿verdad? Sí, porque, pues sí, justamente no había muchos grupos, digamos, profesionales, podemos decirlo de esta manera, sí. No había muchos grupos profesionales, y ustedes empezaron, pues yo tengo entendido, tío, digo, honestamente no me tocó ser de esa época, pero tengo entendido que pegó fuerte este grupo. Tengo entendido que este grupo fue muy reconocido en muchas iglesias. Claro. No solamente apostólicas, sino también fuera de la iglesia apostólica. Yo recuerdo que un locutor de una estación de radio de aquí del Valle, creo que una vez lo vi que dijo que él, la primera música norteña que escuchó fue la de Roberto Flores y Grupo Israel, antes de escuchar otros. De aquí del Valle de Texas. Sí, y la verdad ¿Quién fue ese locutor? No lo recuerda. No recuerdo cómo se llama, pero la estación, bueno, me acuerdo, ahorita les digo cómo se llama la estación. Ahí está en Hueslaco, Texas, esa estación. Entonces, pues posiblemente, pues las grabaciones empezaron a surgir, impactaron. A salir impactadas. Fueron de impacto. El conocimiento que nosotros tenemos, pues además de que el hermano Prado era conocido, claro. Los demás hermanos pues fueron dándose a conocer y fueron de mucho impacto en ese tiempo dentro de nuestra localidad. ¿Era la misma época, tío, de Generación de Jesús? ¿O era anterior? Era un poco antes. Poco antes de Generación de Jesús. Posiblemente casi paralelo, puedo decir. Sí, como para ubicarnos más o menos en la época, sí. ¿No? En la que esto se movía. Y a mí lo que me da mucho gusto es que ya después surgieron otros grupos norteños, claro, muy buenos grupos. Ahorita hay mucho grupo cristiano norteño de acordeón que ejecutan muy bien sus instrumentos. Sí. A mí me dio mucho gusto ser parte del inicio de la música norteña, porque muchos, con todo humildad lo digo, dicen, hermano, usted es un pionero de la música norteña. Sí. Digo, bueno, gracias a Dios. Y me da gusto que lo que yo hice, o lo que hicimos en el grupo, otros lo escucharon y les sirvió. Recuerdo una vez un músico me dijo, hermano, pues usted fue mi maestro, no porque yo le enseñara, ¿verdad? Sino porque él le gustaba escucharnos. Eso ensayábamos en Monterrey cuando hacíamos grabaciones, sí. Ahí cerca de la segunda iglesia apostólica, y por ahí vivía un músico que era parte de un grupo, que era un adolescente, y entonces él dice, a mí me gustaba escucharlos cuando ensayaban ahí, y entonces ahorita él formó parte de un grupo, y ahorita ya está en Estados Unidos, ya hasta es pastor, ¿verdad? Que también es parte de grupos musicales. Justamente este programa, Nuestro Legado, tiene como función inspirar a otras personas, ¿sí? Que mirando, escuchando, conociendo el recorrido de personas como mi tío Mario, se puedan inspirar y puedan ellos querer también salir adelante, aprender, claro. Conocer y seguir ese camino. Así es. Este hermano que tú estás mencionando, tío, este hermano pues fue inspirado. A veces nosotros no nos damos cuenta, estamos sirviendo a Dios, pero no nos damos cuenta el impacto que está generando, ¿no? Sí. Y es para la gloria de Dios, porque no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios, sí. De que más personas quieran también servir al Señor Jesucristo en esta misma área y que nosotros seamos una inspiración para ellos para salir adelante. Y este es una lección para nosotros. Sí. Tú que estás ejerciendo ministerio en la iglesia, tú que tocas, que cantas, que predicas o lo que hagas, no sabes el impacto que causas en otra persona y que alguien te diga, yo quiero ser como este hermano o me gusta lo que hace. Así es. Y dice, de hecho tenemos que hacerlo con toda humildad porque dice la Biblia que nosotros somos siervos, somos servidores del Señor. Es correcto. Entonces de ninguna manera vamos a decir, pues yo recuerdo que cuando era un adolescente, yo decía, yo quiero ser el mejor músico. Como todo adolescente, ¿verdad? Que sí. toque y quiere ser de los mejores.
Quizá no fui el mejor, pero yo lo que me da gusto es que lo que yo hice impactó. Sí. Impactó en 2 o 3 que me han comentado eso, ¿verdad? Sí. Y digo, gloria a Dios, porque toda la gloria la Amén. entregamos Sí. a Dios. Así es, toda la gloria es para Dios. Sí, personas que fueron impactadas en esa época y que gracias a Dios siguieron sirviendo. Y para mí es algo muy importante. Cada generación debe dejar, a ver si logro explicarme, tío, debe dejar la vara lo más alta que pueda. Así es. ¿Por qué? Porque es para el servicio a Dios. Entonces, las nuevas generaciones no tienen que partir de cero, no tienen que empezar del sótano. Si nosotros podemos dejarles el camino andado, dejarles el primer, el segundo escalón, el tercer escalón, las nuevas generaciones tienen que continuar escalones arriba para la gloria de Dios. Así. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, muchas gracias por seguir su programa Nuestro Legado. Este programa pretende honrar la vida de personas, hermanos y hermanas ordinarias que han hecho para la gloria de Jesucristo cosas extraordinarias. Hermanos y hermanas que están en nuestras iglesias, muchas veces ya están enfermos, muchas veces ya ni siquiera pueden ir a los cultos, pero son hombres y mujeres de Dios que sirvieron con todo su corazón, que pusieron todo su esfuerzo, todos sus recursos, todo su tiempo, todo su dinero, toda su vida al servicio de nuestra amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Este programa quiere honrarlos, este programa quiere darlos a conocer y sobre todo queremos conocer sus historias, queremos conocer cómo es que ellos sirvieron a Dios en tiempos más difíciles, con menos recursos de los que nosotros tenemos y aún así lograron levantar los templos que nosotros hoy disfrutamos y queremos aprender de ellos, queremos seguir su ejemplo. Así que si tú conoces a alguien, hermano o hermana dentro de la Iglesia Apostólica que ha servido al Señor Jesucristo con estas características, fundadores, iniciadores, por favor, danos su información, pásanos su número de contacto. Va a estar apareciendo por aquí abajo el número de WhatsApp para que puedas enviarnos toda la información y que se nos permita a nosotros poder visitarlos y poder hablar con ellos y de ser posible poderles hacer también una pequeña entrevista donde podamos aprender y exprimirles todo el conocimiento que ellos tienen en el camino y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, sigan viendo esta entrevista, Dios les bendiga.